Acá está. Bien, entonces vamos a comenzar. Como ya les había comentado, hoy día vamos a trabajar con la segunda parte de variables aleatorias, con el segundo PPT de variables aleatorias. Recordemos un poquitito que antes de que sucediera todo, nosotros habíamos visto un poquitito sobre vectores, sobre variables aleatorias continuas. Creo que alcanzamos a hacer una pura auxiliar de este tipo de cosas. Entonces sería bueno volver a recordar cómo funcionaban las cosas, cómo se calculaban algunas cosas y recordar los modelos más clásicos que nos van a servir para modelar algunos fenómenos que, que se, digamos, se comportan de manera continua, es decir, no tienen estos saltos o no se rigen a través del tiempo en los números, en los números naturales, si quieren verlo así. Entonces, hoy día vamos a recorrer este PPT recordando todo ese tipo de cosas y además vamos a revisitar algunas definiciones que se veían en variables aleatorias discretas, que ahora vamos a hacer su análogo en continuo y un par de cosas más, porque regularmente las variables aleatorias continuas son un poco más delicadas en algunos sentidos. ¿Por qué? Porque trabajamos con las integrales y todo ese tipo de cosas. Entonces hay que tener cierta rigurosidad a la hora de hablar de ellas. Em, bien, voy a tener el chat abierto aquí por si acaso, por si alguien pregunta. Bien, entonces, em, las variables aleatorias continuas, como dice ahí, modelan fenómenos en un continuo, es decir, que si quieren verlo, el tiempo donde transcurre, ese tiempo va a estar en los números reales, ya no va a estar necesariamente en los números naturales. Esa es como la definición más intuitiva si quieren verlo así. Entonces, aquí comienza con una pequeña definición. Recordemos que la variable aleatoria es una función que toma por dominio un evento, ¿cierto?, en el espacio de probabilidades y le asigna un número real. Y a través de eso nosotros definimos una probabilidad. Entonces, vamos a decir que x es una variable aleatoria continua si esta f grande de x, que ya vamos a recordar cuál es continua en los números reales. Entonces, regularmente, esta f que se relaciona directamente con p, em, cuando se calcula una probabilidad de un singleton, es decir, de un evento solo como tal, esto va a ser igual a cero. Ahora, todavía no hemos definido que esto es como una integral, pero regularmente cuando definimos estas funciones marginales de probabilidad y todo ese tipo de cosas, nosotros hacemos una integral en dos intervalos. Y esos intervalos, si resulta ser que la variable aleatoria se define en un solo punto, quiero calcular la probabilidad en un solo punto, esta integral va a ser de un mismo punto. Entonces, por eso va a ser cero. Si quieren verlo así, como P es una medida de probabilidad, lo que estoy haciendo es medir el ancho que hay en un solo punto, algo que no puede ser, porque va a ser cero. Y además quiere decir que x no se concentra en un definito numerable, como si ocurría en las variables aleatorias discretas. En la variable aleatoria discreta, este x sí se concentraba en un definito, ¿cierto? Y por eso x perteneciente a D y se definía a partir de todo ese tipo de cosas. Hoy retrocedí, ahí sí. Entonces, Em, además, esta función de distribución admite una representación integral. Entonces, x se dirá a su vez absolutamente continua si además existe una función chiquitita, la f chiquitita que es la densidad, tal que esta función de distribución acumulada es la integral de esta función densidad. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que vamos a poder empezar a relacionar a través de derivadas la f grande con la f pequeña, ¿sí? Entonces, de hecho, esa es la gran gracia de las variables aleatorias continuas, porque a veces en las discretas no se podía hacer esto de una manera tan sencilla, porque había una sumatoria, la derivada no es que estuviera definida, entonces había que simplemente modelar y calcular. Aquí la gracia es que ahora vamos a poder hacer ese nexo, esa conexión entre la f grande y la f chica, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí hay algunos comentarios. Existen variables aleatorias continuas sin densidad, es decir, no son absolutamente continuas. Vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante. Y que f determina, bueno, la f chiquitita determina f de x, o sea, teniendo yo la f chiquitita, puedo determinar también la f grande. Y por consecuencia, la ley, la probabilidad.
Bueno, y fx no es única, ambos, basta que cambie un poco los conjuntos, pero no nos vamos a meter mucho en eso cuando queramos calcular las cosas. Bien, entonces, algunas consecuencias que salen directamente del teorema fundamental del cálculo es que si x es variable aleatoria absolutamente continua, que tiene definida el f grande y tiene definida el f chica, entonces esta f grande es continua, lógico, porque si no hay puntos, digamos, donde no se va a poder definir la integral, van a haber saltos, etcétera, etcétera. Imagínense como si fuera una f que se te disparara o, digamos, eso afectaría un poco la definición de variable aleatoria. Y que obviamente si la f chica es continua en un punto, entonces esta f va a ser derivable y en efecto por el teorema fundamental del cálculo la derivada va a ser lo que está dentro de la integral. Entonces con eso no hay ninguna... Esto es una consecuencia directa del TFC y no es muy difícil de mirar, porque claro, nosotros teníamos esta, esta f grandota, si nosotros derivamos esto, recuerden que esto va a ser esta f chica evaluado en x por la derivada de x, y luego esta evaluado en el menos infinito por la derivada de menos infinito. Bueno, pueden tomar el menos infinito como un número y eso les va a dar cero. Entonces, por eso se tiene ese resultado. La siguiente proposición también nos dice que x es una variable aleatoria. Eh, Ahora, fíjense, aquí no necesariamente es absolutamente continua, sino que basta que solamente sea continua. De hecho, aquí debería decirlo. Con f grande y f chica. Entonces, esta f grande es derivable en casi todo x en R. Digamos casi todo, ese casi todo tiene que ver con que lo es a excepción de una cantidad finita de puntos. ¿Sí? Eso, bueno, son cosas más técnicas que tienen que ver con la teoría de la medida, no nos vamos a meter mucho en eso, pero a priori, digamos que es derivable en todo punto y en los que no lo son tienen probabilidad nula, si quieren verlo así. Eso es lo que quiere decir en casi todo x en R. Y además, este f, la derivada de f es integrable, y bueno, se tiene esta relación de acá, que es prácticamente la misma de acá, pero la diferencia es que no trabajamos con la densidad, sino que trabajamos directamente con la f grande y la derivada de f grande, o la derivada de f grande y su primitiva. ¿Sí? Entonces, regularmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Para poder demostrar esto hay que derivar, hay que hacer un par de arreglos y verificar que esta fórmula se tiene. Pero claro, esto sí falla con las variables aleatorias discretas. ¿Por qué? Porque justamente la derivada, esta me va a dar siempre cero. Entonces, no, por eso no se trabaja mucho con las variables aleatorias discretas en cuanto a derivar. Esos son los problemas que nos trae. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No sé si voy muy rápido, pero no, me ponen por el chat una manito o algo por el estilo, si vamos bien. ¿Se va? Dígame. Yo tengo una pregunta, que Sí, he visto algunos problemas que te piden calcular la función de distribución a partir de lo que tenemos ahí, y he visto que hay veces que la integral literalmente la definen desde menos infinito hasta x, y hay veces que le ponen como desde menos infinito hasta un número arriba. Entonces, ¿cuándo llega hasta x y cuándo llega hasta algún número? ya, súper. Muy buena pregunta. Eso lo va a determinar, de hecho lo vamos a ver con más claridad cuando hagamos ejercicio, lo va a determinar cómo se define la variable aleatoria. Porque ya vamos a ver cuando trabajemos, cuando veamos algunos ejemplos, que hay ciertas variables aleatorias que se definen en un cierto intervalo muy claro o muy específico. Entonces, eso es lo que lo va a determinar esa integral. O, por ejemplo, si yo, fíjate, yo creo una variable aleatoria con cierta función de densidad, yo le pongo indicatriz con x entre 0 y 1, por ejemplo. Entonces, yo digo, esto es una variable aleatoria continua, hago todas las propiedades necesarias, y yo al integrar, como voy a tener dentro una indicatriz que va de 0 a 1, entonces automáticamente, fuera de ese intervalo va a ser 0, la integral va a ser 0 también fuera de ese intervalo. Por lo tanto, tengo que mantenerla entre 0 y 1. Eso es lo que va a determinar los límites de la integral. Va a depender mucho de cómo se define la variable aleatoria y dónde también se define la variable aleatoria. Eso es lo que va, esa es como el que manda. ¿Dónde definimos la variable aleatoria? Es donde definimos también los intervalos de integración, los límites de integración. ¿Sí? Ya, dale, gracias, sí, perfecto. Ya. Entonces, continuemos. Bueno, esta f no es probabilidad de un suceso,
hay que tenerlo muy en claro, eso va a ser la f grandota, y que si f es continua, bueno, esto va a implicar que la probabilidad se puede aproximar a través de esta función densidad por un delta h, y esto sale, no sé si recuerdan en CBB, cuando definían las derivadas, ponían como el diferencial de f evaluado en a, perdón, la función evaluada en a más h era igual a la función en a más el diferencial de f evaluado en a en la dirección h por 1 chica de h, sale esta, es una consecuencia de eso. Es como el f entre x0 más h va a ser igual al el evaluado en un punto, etcétera, etcétera. Eso. De ahí sale esta cosa de acá. Bueno, aquí justamente era lo que me estaban preguntando, si el intervalo de la variable aleatoria, o específicamente donde yo quiero estudiar la variable aleatoria, es entre A y B, entonces la probabilidad de que esté en I va a ser la integral justamente entre A y B de la función densidad, que aplicando el TFC que ya vimos antes, va a ser la función distribución evaluada en B menos la misma función evaluada en A. Bueno, en el caso de que B no sea un intervalo cerrado, bueno, en este caso abierto, pero digamos un intervalo que tenga el límite finito, entonces la probabilidad va a ser la integral en B. Y ahí vamos a tener que estudiar un poco la naturaleza de B, que puede ser de menos infinito a infinito, menos infinito a un número finito, de un número finito a más infinito, etcétera, etcétera. O de dos números finitos incluso, que era justamente la pregunta que me hizo, no recuerdo quién, la que me hicieron recién. Bueno, y aquí se puede ver un ejemplo de que desde un punto A hasta un punto B, no sé si puedo escribir acá, bueno, da lo mismo. Calcular la probabilidad entre A menor que X menor que B es calcular justamente el área bajo la curva, es decir, la integral de esta función, que es la función densidad de una variable aleatoria. Entonces, eso es como el estilo geométrico, si quieren verlo así, de lo que necesitamos, de lo que estamos estudiando. Entonces, tenemos nuestra función densidad, y esta función densidad, yo le quiero calcular el área bajo la curva entre dos puntos A y B, entonces voy a tener que integrar la función densidad, que es justamente la función distribución acumulada, y que eso resulta ser la probabilidad, que es la que nosotros queremos en un intervalo finito. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda con este dibujito? ¿No? No, súper. Entonces, continuemos. Bien, algunos modelos que son absolutamente continuos y que son importantes, y de hecho voy a intentar estudiar, hacer preguntas de cada uno, bueno, o de los más importantes al menos, para que los podamos estudiar, son primero el modelo uniforme, y el modelo uniforme tiene función densidad 1 partido en B menos A por la indicatriz de AB. Justamente era la pregunta que me estaban haciendo. Aquí tenemos la indicatriz de AB. Entonces, cuando yo calcule su probabilidad, voy a tener la integral de una indicatriz entre A y B. Y ahí la integral va de A a B, si te fijas. Entonces, ¿qué representa esta variable aleatoria uniforme? Una X probabilidad en el continuo, es decir, algo que regularmente esto se hace, por ejemplo, si yo tengo un espacio en el cual yo dejo caer puntos, esos puntos, digamos, va a caer de una manera uniforme porque puede caer con la misma probabilidad en todas partes. A eso refiere el modelo uniforme, un modelo bastante sencillo. Y regularmente te lo dicen, supongamos que caen uniformemente las cosas eh, en cierto espacio, en cierta densidad, etcétera, etcétera, y se va a modelar de esta forma. Luego tenemos la función beta, y la función beta o sea, la variable aleatoria beta es una cosa bien jodida, pero ¿por qué? Porque tiene esta función b, que es una integral que a priori a veces no siempre se puede resolver, y además tiene esta gamma. Entonces, esto regularmente se ve la función beta, pero no trabajamos mucho con ella, así que no se preocupen por ella. Bueno, aquí la función beta, la gracia es que si yo muevo los parámetros a b, es qué tan corrida está esta montañita, si quieren verla. Aquí, si se fijan acá, el A y el B, o sea,
la montañita está un poco más uniforme, aquí está más achatada, aquí está más corrida, bueno, y aquí los parámetros hacen que se indefinan en cierto intervalo. Eso es como lo jodido a veces de la variable aleatoria beta. Bien, la variable aleatoria exponencial de parámetro lambda se está definida por esa función que está ahí, lambda e a la menos lambda x por la indicatriz de cero infinito de x, y si se fijan acá, a diferencia de lo que teníamos con la variable aleatoria uniforme, aquí tenemos una indicatriz que va de cero a infinito. Entonces, cuando yo haga la integral, en este caso la integral va a ir desde cero hasta infinito si yo trabajo con todo el espacio. Entonces, no sé, pues si yo quiero ver que esto justamente define una densidad, bueno, entonces la integral tiene que valer cierta cosa y voy despejo y calculo y me tiene que dar lo que necesito. ¿Qué representa esta variable aleatoria exponencial? Los tiempos de espera. Por ejemplo, cuando ustedes van, no sé, van al registro civil y el tiempo de espera que hay entre cada una de las personas que se va a atender, eso se modela a través de una variable aleatoria exponencial. Es muy ocupada, es muy útil también y tiene ciertas propiedades que nos van a ayudar. Por ejemplo, la pérdida de memoria. Es decir, que la variable aleatoria exponencial no depende de los tiempos anteriores. Y esa propiedad sale directamente por la misma exponencial, por las propiedades de la exponencial. Si ustedes evalúan la función densidad en un T más S, entonces hay cosas que se les van a eliminar, se les van a cancelar, eh, y si lo condicionan además, o sea, si ponen la densidad, la probabilidad de que algo sea mayor que T más S, dado que es mayor que S, hay cosas que se les van a ir y un montón de cosas interesantes que, digamos, hacen que la exponencial sea fácil de manipular. Bien, por otro lado, también tenemos el modelo gamma, y creo que este lo trabajamos alguna vez en la auxiliar, intentamos trabajar con sus propiedades, con las integrales, hay que hacer unos cambios de variable un poquitito pesaditos, entonces, al igual que con la beta, dudo que salga este tipo de preguntas en algún control, pero se manipulan como todas las variables aleatorias en cuanto a su integración, en cuanto a sus propiedades, no se escapa más allá, sino que es un poquitito más difícil de manipular. Y lo que hace esta gama es que justamente generaliza el modelo exponencial. ¿Por qué? Porque me salen más parámetros. El lambda x, que era el que salía, que ya no sale solamente arriba, sino que sale abajo, eso me da la posibilidad de atrapar quizá más ruido a la hora de modelar el fenómeno, y me sale esta gama que aparece en muchos otros fenómenos también. Bueno, y aquí está la densidad de gamma, y aquí obviamente, al igual que la beta, dependiendo de cómo mueva los parámetros, es como esta anchura y esta altura de la guatita de la función densidad va cambiando. Esos son los parámetros que uno regularmente mueve. Y eso ocurre para todas las funciones densidad en general. O sea, el parámetro va a decir qué tan alta está la guatita o qué tan baja y qué tan corrida a los ejes también está. Eso es lo que representa geométricamente este lambda y este beta, y que a la hora de calcular la probabilidad, si se fijan, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque si yo cambio los parámetros, las cosas se tienden a acumular, entre comillas, en cierta parte, en otra no, en otra sí, en otras se dejan de acumular. Entonces, eso es como en términos geométricos que va a representar los parámetros a la hora de calcular la probabilidad, porque nosotros teníamos esta cosa de acá. Entonces, claro, esta probabilidad entre A y B va a cambiar si yo cambio los parámetros. ¿Por qué? Porque si yo hago, por ejemplo, que el ruido del parámetro sea de tal forma que todo esto se mueva para acá, entonces esta probabilidad va a ser cero. Y el fenómeno va a ser un fenómeno totalmente distinto, o que quizá ocurra en tiempos distintos. Entonces va a ser muy importante qué dicen estos parámetros. Y, y de hecho, las futuras esperanzas y varianzas van a estar definidas a través de los parámetros de las variables aleatorias continuas. Em, bien, ¿hasta aquí alguna duda con estos primeros cuatro?
¿no? Se va entendiendo en general lo que voy hablando, por favor, denme ese feedback para que no, o hablo un poquitito más lento, o vamos bien, mientras yo me tomo el vicio, ¿no? La coquita. Ya, la pérdida de memoria. Sí, la pérdida de memoria quiere decir que si yo tengo en el caso de la variable aleatoria exponencial, que si yo tengo cosas a ver, fíjate que yo estoy parado en un punto y miro hacia atrás y yo me pregunto, ¿el mirar hacia atrás me va a condicionar mi probabilidad hacia el futuro? El que tenga pérdida de memoria me dice que no, no depende de lo que pasó antes. Eso es la pérdida de memoria, ¿no? Si quieren, después en el auxiliar podemos hacer un ejercicio. Tengo un ejercicio de pérdida de memoria para que se entienda mucho mejor. Pero es eso, básicamente. ¿Y qué es lo que hace? Es que la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor t más s, dado que tomó un valor mayor que ese, eso va a implicar que eso es igual a la probabilidad de que tome el t nomás. Entonces, no depende que haya tomado el s antes. A eso se refiere la pérdida de memoria. Que yo al mirar hacia atrás, como dice, pierdo la memoria. A mí no me interesa lo que pasó antes porque no condiciona mi probabilidad hacia el futuro. Eso es lo que es la pérdida. Oye, de casualidad, me han puesto algo acá. Perdón. No, pregunta nomás, pregunta nomás. Así también vamos, porque para los que vean de manera sincrónica esto, ¿puedes subir el resumen antes del C3? Voy a intentar, voy a intentar. Como yo también tengo dos controles, eh, me estaba abocando más en eso, pero voy a intentar subirlo antes. Pero regularmente los resúmenes no tienen algo distinto de lo que tienen los Beamer. O sea, va a tener la parte de variable aleatoria continua. Seguramente yo les voy a enunciar todas estas variables aleatorias. Voy a colocarles su varianza, su esperanza para que las tengan. Y todo lo que tiene el PPT de vector aleatorio. Así que no, no. Seba, Siempre es. Sí, dígame. hablando del mismo resumen, ¿será posible como en la fórmula para el cambio de variables de funciones G monótonas, decrecientes, crecientes, eso también estaría o no? Si está dentro de los PPT, yo les voy a escribir todo lo que está en los PPT. Así que no se preocupen, no se traten de aprender ninguna fórmula, no es necesario. Y si la fórmula que tú me estás mencionando, no recuerdo si está en el PPT vector aleatorio, pero si lo está, va a estar. Así que no Vale, se bacán. preocupen por eso. Vale, vale. Muchas gracias, Seba. ¿Ya? Siempre será claro cuál modelo hay que utilizar, es decir, se nos especificará. Regularmente sí, se les especifica el modelo a veces cuál es el que hay que utilizar. Y si no, va a estar súper claro. Regularmente dice, no, cae esto uniformemente, em, cae esto a partir de una manera normal, entonces siempre se lo determina. Y si no, va a ser súper explícito, o sea, va a ser muy explícito cuál es el que tienen que utilizar. Bien, entonces, continuemos. Bueno, aquí estábamos justamente en la discusión que estábamos hablando sobre los parámetros. Y bueno, aquí tenemos dos más, no, vamos a tener tres más. Y la de Laplace, que aquí también, regularmente estas variables aleatorias que no se estudian mucho, la de Laplace, la beta, la gamma, a veces se preguntan como tipo de ejercicio, determine que esto es función de densidad. Así como no modelar un fenómeno con la variable aleatoria Laplace, pero sí quizá les pregunten alguna cosita de, ya, determine que esto es densidad, derívela o intégrela, como ese tipo de cosas más explícitas, porque claro, como son variables un poco más jodidas, como preguntar fenómenos a partir de ellas, es un poco más complejo. Entonces, perdón, el modelo de Laplace tiene dos parámetros, muy y gamma, que a priori van a representar el promedio, la esperanza y la varianza, en cuanto si se eleva al cuadrado, en este caso la desviación estándar. Y su función de densidad está dada por una exponencial que tiene un valor absoluto. Entonces,
Claro, aquí hay que integrarla quizá un poco más jodido porque es como una cosa como así que en el cero van a ocurrir leceras, pero al fin y al cabo una exponencial, no va a haber problema en trabajar con eso y no se ocupa mucho, la verdad, creo que yo nunca lo he ocupado, así que no se preocupen por ello. De la que sí hay que preocuparse es de la gaussiana, de la normal y no sé qué cosa, tiene como muchos nombres esta aleatoria, pero esencialmente se le dice normal, en la normal. Y también existe una que se llama la normal estándar. Y la normal estándar es solamente cuando estos parámetros tienen un valor fijo, que es este que sea 0 y este que sea 1. ¿Sí? Entonces, la normal 0,1. Esa es la normal estándar. Bien, entonces, la gaussiana o la normal, yo creo que esta es la más importante de todas las variables aleatorias continuas. Bueno, aquí dice, es el modelo más conocido de los modelos continuos. El límite de las distribuciones de la suma de variables, es el límite de distribuciones de suma variable aleatoria independiente. Y esto ocurre cuando veamos, por ejemplo, el teorema central del límite, que las cosas convergen a una normal. Entonces, de hecho, esa es una familia de fenómenos bien grande que todos aquellos fenómenos que si yo los repito muchas veces hacia el infinito y hago su suma, eso va a converger a una variable aleatoria normal. De hecho, eso es lo que se le llama una clase de universalidad, que hay muchos fenómenos que convergen a eso. Existen varias clases de universalidad dentro de las probabilidades. Bueno, tiene un gran uso en la estadística. No sé si lleguemos a ver mucha estadística en este curso, la verdad. Y bueno, el gráfico que vamos a ver después, el que va a dejar más claro esto. Entonces, ¿cómo se define esta variable aleatoria normal? Se define como su función densidad igual a esto 1 partido en raíz de 2pi por este parámetro sigma, y por eso tiene que ser mayor que cero, si no esta cosa explota, no se puede, por la exponencial de menos un medio x menos la esperanza, spoiler, es la esperanza, sobre este sigma que sería la varianza, la raíz de la varianza, si quieren verlo, al cuadrado. Esta función de por sí es bastante fácil de manejar, ya no tengo valores absolutos, entonces hay que elevar al cuadrado, no hay mucho trabajo. Si ustedes pueden calcular que esto es una densidad, integrenla que les dé 1 entre menos infinito e infinito, porque aquí está en R. Ahí, otro comentario también aprovechando la pregunta que me hicieron respecto a los intervalos de integración. Fíjense que aquí X está en R. Entonces, que X esté en R es que esté definida desde menos infinito hasta infinito. No como el caso, por ejemplo, de acá, que aquí sí te me decía, X está en R, pero ojo, hay que restringirla un poquitito. Aquí no hay que restringirla. El X va de menos infinito a infinito. ¿Sí? Y de hecho, bueno, aquí está el caso de la variable, la densidad de la gaussiana. Aquí obviamente está como cortado, pero esto sigue para allá eternamente. Obviamente, si yo quiero calcular la probabilidad de que caiga acá o más acá, la probabilidad va a ser muy chica, porque las cosas se van a concentrar en el promedio, muy igual cero, y si yo me muevo, la desviación me voy moviendo, por ejemplo, si yo quiero que las cosas caigan entre aquí y aquí, ay, va a ser mucho más probable que caigan aquí a que caigan acá. Entonces, claro, la probabilidad va a ir subiendo, por ejemplo, si yo aumento el intervalo, pero si yo voy sacando los intervalos del medio, se van haciendo más chicas. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad que caiga acá, va a ser mucho menos probable que caiga acá. Entonces, por eso es tan importante la variable aleatoria normal. De hecho, regularmente, por ejemplo, la nota de los controles se comporta así. Bueno, uno espera que se comporte así, a veces como cuando nos rajan así una variable aleatoria normal demasiado corrida, pero regularmente se concentran entre el 4 y el 5, y ahí es donde se ve la mayor cantidad de notas. Y ya de ahí, tanto hacia arriba como hacia abajo, va disminuyendo la cantidad de personas que se sacan más bajo que 4 y más arriba que 4. Y eso es normal, eso pasa, así se han comportado las notas toda la vida. Entonces, la densidad, aquí está, como decía, la densidad de la gaussiana es muy igual cero y es donde va a estar centrada, es decir, aquí va el mu, por lo tanto, si yo muevo el mu, esto se va moviendo para acá y dependiendo cómo son las desviaciones estándar, es qué tan achicada va a estar, qué tan achatada va a estar. Entonces ahí, mientras la desviación estándar es más grande, voy a tener datos más dispersos y va a ser más cotota la desviación estándar porque tiene que cubrir más lados.
entonces no va a estar tan empinada, ¿sí? Entonces así se comporta la variable, esta variable aleatoria. ¿Hasta aquí alguna duda con este modelo? Que yo creo que es el más importante de todo. ¿No? Súper. Continuemos. Bueno, por último tenemos la variable aleatoria de Cauchy. Creo que hay un ejercicio de la variable aleatoria de Cauchy en la guía, ¿no? O yo le subí un ejercicio de variable aleatoria de Cauchy, no recuerdo. De parámetros muy y R, y se define como está ahí. Em, bueno, este también es una variable aleatoria que no vamos a... Bueno, la gracia de esta variable aleatoria es que no tiene esperanza. Ustedes no le pueden calcular la esperanza. Ahí va a haber un problemita ahí. Hay cosas que se van a indefinir y todo ese tipo. Bueno, pero nuevamente se comporta muy parecido a la exponencial. Si quieren verlo, quizá puede hacer una especie de aproximación, pero básicamente es lo mismo. Es decir, tengo el mu que va a ser como está centrada y la desviación estándar, perdón, está mal hablar de desviación estándar porque no la hemos definido. Pero este sigma va a decir qué tan achatada está o qué tan empinada está la función densidad en cuanto a su gráfico. Bien, entonces, trabajemos directamente, sí, duda, Eh, duda. en la práctica, como, ¿cuál es la diferencia entre cauchí y normal? Como, ¿en qué contexto se usa cada una? Ya. La normal aparece en muchas partes, muchas partes. Em, y como le había mencionado, este tema de las convergencias de fenómenos en muchas partes. Ahora, la de Cauchy es un poco más delicada porque modela, por ejemplo, yo me acuerdo que tuve que hacer una tarea para el ramo de estadística, de hecho, que hice con el profe, y nos pedían modelar el flujo que había a cada ciertas horas del día en el río Nilo, donde nos fueron a meter. Y ese flujo se modelaba a través de una variable aleatoria de Cauchy. Entonces es como muy específica la de Cauchy, aparece en muchas partes, pero no en tantas como la de la gaussiana, que, que tiene que ver, trabaja mucho con la desviación estándar, depende mucho de aquello, uno puede calcular intervalos de confianza, y además nosotros vamos a ver que la de Cauchy, no sé si está por aquí, em, la integral de Cauchy, perdón, la esperanza no existe, porque la integral diverge. Entonces, eso eh, en términos prácticos a veces te genera mucho lío porque las cosas quizá no se te acumulan como tanto quieres tú en el centro, entonces va más por ahí. No sé si eso responde a la pregunta al respecto. Sí, sí, más o menos. Sí, sí, la de Cochí es bien especial. No aparece tanto en términos de lo que nosotros vamos a hacer, pero tiene ciertas aplicaciones eh, que, que quizá no hay fenómenos que converjan a una variable aleatoria de Cauchy si es que yo lo hago repetitivamente de manera independiente. Pero bueno, no nos Muchas metamos gracias. tanto con con este señor de Cauchy. Bien, entonces, trabajemos directamente con lo que tiene que ver con la esperanza. Y si nosotros tenemos una variable aleatoria continua con función densidad, entonces definimos la esperanza o el valor esperado, o intuitivamente el promedio, ¿cierto? Como la integral de x por la densidad. ¿Se acuerdan ustedes que se definía de una manera muy similar para las variables aleatorias discretas, ¿cierto? Era como la sumatoria en en el conjunto discreto de x por la función que nosotros definíamos para las variables aleatorias discretas. Aquí es lo mismo, la aplicación es exactamente la misma, y obviamente diremos que esta esperanza existe cuando esta integral se pueda calcular, sea convergente, que no es el caso justamente de la variable aleatoria de Cauchy, que es la que estábamos discutiendo hace unos segundos atrás. Entonces, em, bueno, si f se anula fuera del intervalo acotado, entonces esta esperanza va a ser negativa. Son comentarios más técnicos, no vienen mucho al caso. Y si la integral diverge, entonces la esperanza también va a diverger. Entonces no. eh,
No, regularmente no vamos a trabajar con cosas que la esperanza diverja, ¿eh? No nos va a interesar mucho ese fenómeno como tal. Entonces, aquí calculo un par de, mm, de esperanzas, si X es variable aleatoria uniforme en este intervalo, entonces la esperanza va a ser 1 partido en B menos, recordemos cuál es esta es la función de densidad, entonces tenemos que integrar esto por X, entonces va a ser, aquí tenemos la función y aquí tenemos el X, y la gracia es que justamente la integral eh, se van a acotar sus intervalos si es que yo le coloco esta indicatriz, entonces para sacar esta indicatriz le hago de a b x de x y esta es una integral recontra conocida, así que eh, se calcula, le da el x cuadrado partido por 2, el b menos a, etcétera, etcétera, se van a eliminar un par de cosas y les va a quedar a más b medios. Entonces, como aquí dice, en el ejemplo anterior, la esperanza X coincide con el centro geométrico, es decir, el punto medio entre A y B, algo que nos sirve que si nosotros tomamos, y esto ocurre porque llega a ser simétrica la normal con respecto al mu, ¿sí? Por eso ocurre. El modelo uniforme entonces representa una barra geométrica con densidad constante, eso, creo que hay un ejercicio que lo modela eh, que lo pueden, si las cosas se comportan bien, son simétricas, son todo ese estilo, regularmente a veces aparece un uniforme por ahí metido. Em, Ahora tenemos la gaussiana, y la gaussiana, si ustedes se recuerdan, a ver, estas fórmulas, que justamente estas fórmulas las van a tener, así que no se preocupen. Creo que más encima que yo las metí en el resumen anterior y ni se ocuparon, ¿no? Pero fue un, trabajé de más ahí. Bueno, em, entonces, como se calcula, va a ser X por la función densidad. Aquí se hacen algunos arreglos, se hacen algunos cambios de variable y le aparece este 0 más mu, que es mu. O sea, es decir, justamente la esperanza de X corresponde con el parámetro mu. Así que eso como, es bueno, es bueno. Entonces, en el cálculo anterior se hace el cambio de variable que justamente les mencioné. Algunos detalles técnicos con la integral, esto no hace, no es muy difícil de verificar, lo pueden hacer ustedes en un cálculo simple. Y obviamente aquí se ocupa la- el detalle de que las cosas son impares, entonces hay cosas que se me hacen cero cuando van los intervalos de menos infinito a infinito, de, de menos 2 a 2 y ese estilo de cosas, eh, nos ayuda a veces a visualizar. Eso tienen que tenerlo como bien presente de que hay cosas que las funciones impares, las integrales entre intervalos simétricos se van a hacer cero. Entonces creo que hay unos ejercicios por ahí también que hicimos esa vez. Voy a intentar yo también replicarlo el día, el día lunes que hagamos este tipo de cosas. Bueno, es aquí justamente el ejemplo que les estaba comentando de la Cauchy, que tenemos esta densidad y si ustedes intentan calcular esta integral no van a poder. Eh, no, no les va a resultar. Y de hecho es un problemita esto que no tenga esperanza para los términos, en términos, digamos, de concluir cosas. No, tampoco es tan terrible, pero bueno, eso, no nos vamos a meter mucho con este tipo de cosas. Bien, y vamos directamente con la varianza. La varianza, tal como nosotros lo estudiamos en las variables aleatorias discretas, es una variable aleatoria, pero que esta variable aleatoria mide qué tan disperso o qué tan, digamos, qué tan separados están los valores de la variable aleatoria con respecto a su promedio, con respecto a su esperanza. Entonces, como ahí dice, se puede interpretar como el momento de inercia de un sistema de partículas difuso con respecto al centro de gravedad. Es decir, qué tan separadas están las partículas del centro de gravedad. Eso es lo que, esa es como una interpretación física, si quieren darle aquí los que son más físicos y físicas. Entonces, la definición como tal es sea X una aleatoria absolutamente continua con función densidad f de X y esperanza finita. Obvio, vamos a estudiar esperanza finita porque si no, no tiene sentido estudiar su varianza porque como la esperanza es infinita, no hay mucho que hacer respecto a eso. Entonces, se define la varianza como la integral entre menos infinito e infinito y fíjense, de X como desplazado
con el centro de gravedad, si quieren verlo. ¿Qué tan desplazado está X con el centro de gravedad? Y obviamente se eleva al cuadrado para comerse los signos, por la función densidad. Entonces, la raíz cuadrada de la varianza se denomina desviación típica o desviación estándar de la variable aleatoria X. Entonces, aquí tenemos la definición de varianza que hace sentido con respecto a qué tan difuso están las cosas o qué tan separadas están las cosas, porque este X menos esperanza de X sería justamente qué tan desplazado está el punto del centro de gravedad o en este caso el valor esperado. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta con la esperanza antes de continuar? Bien, 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 bien. Bueno, yo como haciendo estas clases no tengo tantas anécdotas como el profe, así que no puedo contarle anécdotas como lo hace el profe en clase. Bien, entonces, em, bueno, aquí hay algunos ejemplos sencillitos. Eh, Tenemos la varianza a la normal, em, y si se recuerdan, eh, la densidad dada, bueno, sí puedo volver. Esta densidad, claro, ahora tengo que volver adelante, ahí. Y bueno, para calcular su esperanza es simplemente la integral, recordemos cómo se define como x menos la esperanza de x, que era mu, al cuadrado, por la función densidad, que es todo esto que está acá. Bueno, aquí nuevamente se hacen un par de malabares, etcétera, etcétera. Hay cosas que esto se hace 1, esto se hace 0, o sea, perdón, esto se hace 0, esto se hace 1, y van a tener que esto te da justamente el parámetro sigma al cuadrado. Entonces ahora, por ejemplo, este tipo de cosas, ustedes la pueden ocupar. O sea, si ustedes llegasen a, no sé, están estudiando algún fenómeno, y ustedes descubrieron que esto se comporta como una normal, entonces ustedes van a poder decir, entonces la esperanza de esto la varianza, y lo van a poder calcular sin ningún problema. No, no va a haber problema en ese sentido. O sea, estos datos ustedes los van a tener. Y de hecho yo se los coloqué en el resumen, entonces todo lo que está en el resumen lo pueden ocupar sin problema. Bien, estudiamos un poquitito de momentos. Esto quizás no es tan importante, pero a veces sirve. Como en el caso discreto, los momentos de la variable aleatoria complementan todo lo que estábamos estudiando con esperanza y varianza, ¿cierto? Ahora la diferencia es que va a ser como momentos corridos, no necesariamente en el centro, sino que más allá. Entonces la definición es que como el modelo cochino tiene esperanza, tampoco tiene varianza. Claro, no la va a tener, porque fíjate, la varianza se define a través de la esperanza. Entonces, ¿cómo meto yo un más infinito, un menos infinito acá? También no, claro, ese comentario es muy correcto, no va a tener esperanza. Perdón, no va a tener varianza. Qué lástima, la variable aleatoria cochí es como la variable aleatoria triste, no tiene esperanza. Que fome la talla. Bien, entonces, em, tenemos x, la variable aleatoria absolutamente continua, con una función densidad f de x, y se define el momento de orden k como este mk es igual a la integral de menos infinito a infinito. Recuerden que estos intervalos pueden cambiar dependiendo de cómo se defina la densidad. De x a la k, la diferencia es que ahora el x no es solito, sino que es x a la k, es decir, para k igual 1, esto va a ser la esperanza, de la función densidad. Y como una definición complementaria, sea x una variable aleatoria discreta absolutamente continua con función densidad f de x, esperanza e de x finita, se define el momento central, es decir, ahora yo como que corro el momento y lo fijo en el centro de k, con k en los naturales de x como mu de k, ahora se define mu de kx igual a el momento de orden k, pero de la variable aleatoria menos su esperanza. Entonces lo que hago es centrar este tipo de cosas. Y bueno, aquí nuevamente para k igual 2, me va a dar la esperanza. Entonces como que la esperanza, perdón, me va a dar la varianza. Entonces podemos decir que la varianza es el momento central de orden 2 o el de orden más simple, si quieren verlo así. Y en el caso de la esperanza sería como el momento de orden 1 o el momento de orden más simple, si quieren verlo, si quieren trabajarlo de esa manera. Entonces, la función generadora
Va a ser simplemente hacer la transformada de Laplace de este tipo de cosas. No se asusten si estamos hablando de transformada ni nada, no les vamos a pedir nunca calcular una transformada de Laplace, así que no se preocupen por eso. Pero con t a la x en lugar de t a la menos x. Acuérdense que estas transformadas de Laplace lo que hacían era que si yo tenía una ecuación diferencial muy complicada, esto lo que hacía es que lo reducía de orden y hacía que nosotros pudiésemos calcular de manera más sencilla. Seba, el momento y la función generador son importantes para este control. Yo diría que es más la función generadora de momentos que el momento en sí. O sea, esta función generadora sí sería importante, podríamos hacer algún par de ejercicios para poder... No es muy difícil calcularla, al final es pura matraca esto que está acá. Así que sí, sería importante más la función generadora que el momento, que los momentos en particular. Bien, entonces, sea X una variable aleatoria absolutamente continua con densidad f chica y definimos este intervalo que es donde la integral va a estar definida, ¿no? Son todos los parámetros T donde la integral va a estar definida para no meternos en cacho. Entonces se define la función generadora de momento como una función phi que va a tomar valores t que están acá y les va a asignar un valor cero infinito y se define como la integral de e a la tx f de x de x para todo t en este intervalo. Después vamos a ver que esto también tiene que ver un poco con la esperanza de algo, pero ya vamos a visualizarlo por qué. Pero si quieren la pista, fíjense, es como algo por la densidad y la esperanza era x por la densidad. Entonces va a ser como la esperanza del X transformado de alguna manera. Entonces eso va a tener como la aplicación de la función generadora de momentos. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que para los distintos t, esta cosa me da todos los momentos y me da como una fórmula que yo solamente voy reemplazando y ese estilo de cosas. Entonces, bueno, si derivamos la función generadora de momentos, si nosotros tenemos eh, esta x una variable absolutamente continua con cierta función generadora de momentos, tal que esto contiene un intervalo abierto cualquiera, esto para poder definir la derivada. Entonces x tiene momentos finitos de todo orden y phi es infinitamente derivable. Es decir, yo si quiero un momento de cualquier orden, bastará derivar la función generadora de momentos la cantidad de veces del orden que yo quiero. Es decir, si yo quiero algo de orden 3, tengo que derivar esto 3 veces. Si quiero de orden 2, tengo que derivar 2 veces. Y así sucesivamente. ¿Sí? Digamos, si por ejemplo yo quiero la 2, entonces va a ser la segunda derivada. Si quiero la 3, va a ser la tercera derivada. Si quiero la 1, va a ser la primera derivada, y así sucesivamente. Y si quiero, bueno, la 0, no hago nada. Entonces esa es la gracia de la función generadora de momento. De hecho, si ustedes saben función generadora de momento, ya saben momento, porque derivando eso ya pueden calcular todos los demás. Y de hecho ahí pueden hacer la relación, por ejemplo, entre esperanza y varianza, entre esperanza más que nada, con la función generadora de momento. Porque bastará, recuerden ustedes, que esto va a ser para k igual 0. Perdón, para k igual 1. Entonces quizá derivando esta cosa, por ejemplo, podemos obtener el momento de orden 1. Bueno, y aquí hay que evaluarlo ante igual 0. A eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, calculemos aquí en un ejemplo. ¿Qué hora es? Ah, ya, vamos bien. Calculemos la función generadora de momento de una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda y sea t un valor que sea menor que lambda. Entonces, este phi va a ser la integral de el lambda por e a la menos lambda, era la función densidad, y tengo el e a la tx. Entonces, aquí hago los malabares respectivos y me da esta cosa de acá, que es phi de x de t igual a lambda partido en lambda menos t. Creo que estas fórmulas no están en el resumen, las voy a agregar. Algunas funciones, la función generadora de momento más importante, para que las tengan ahí, no necesariamente tengan que hacer este enrollo con todas las que tengan. Igual es buen ejercicio, podrían hacerlo. Y aparte están en internet y las pueden verificar sin problema. Bueno, si t es mayor o igual que lambda, entonces la integral va a diverger, y es por esto que está aquí. Cuando ustedes calculan esta integral es la que les va a diverger, porque queda eso partido en lambda menos t, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas que se les van a indefinir. Bueno, aquí se cumplen más o menos casi todas las propiedades necesarias para poder calcularla.
Y la variable aleatoria exponencial tiene todos sus momentos finitos, y de hecho, aquí está, la esperanza, que es el momento de orden 1, va a ser la derivada de la función general al momento, evaluada en t igual 0, que es esto que está acá, y evaluándolo en t igual 0 es lambda partido en lambda cuadrado, que es 1 partido por lambda, que no sé si lo calculamos antes. No, no lo calculamos. Pero si ustedes lo calculan mediante este método, mediante ese método de x por la función densidad, entonces van a llegar a lo que ustedes requieren. Van a llegar a lo mismo, 1 partido por lambda, que eso que está ahí. Bien, entonces, trabajemos ahora, hablemos un poquitito en los últimos minutos de transformaciones de variables aleatorias continuas. Bueno, aquí hay como mucho texto, pero cuál es la gracia es que nos permite trabajar con nuevas variables aleatorias, o sea, no centrarnos simplemente en exponenciales, en normales, en uniformes y ya y de ahí no salir. Las cosas no necesariamente se modelan así, sino que a veces se modelan como algo un poquito más avanzado de la uniforme. Un uniforme al cuadrado, una cochilla al cubo, etcétera, etcétera. Em, y este problema se conoce también como el cambio de variable. Resulta mucho más interesante para las aleatorias discretas, pero para continuas también se puede hacer, y es simplemente una composición de x con una función g. Por ejemplo, la función g puede ser la más sencilla de todas, x más 1, por ejemplo. Entonces, la composición de x evaluado en g, que es x más 1, va a ser la variable aleatoria x grandote más 1, ¿cierto? Con una función real. Bueno, estas son las fórmulas para ver, pero esto siempre se va a cumplir. No importa que esté parcialmente indefinida, lo que podemos hacer es acotarla de cierta forma o intersectarla en los puntos donde sí está definida. Aquí no necesariamente hay cosas de monotonía y continuidad, pero a veces pueden servir, que era justamente la pregunta que me habían hecho antes con respecto al resumen. Y esta función puede ser discreta, absolutamente continua o mixta, pero regularmente se va a mantener la continuidad o lo discretizado de las cosas cuando trabajemos. Entonces, por ejemplo, sea que una variable aleatoria normal, 0, 1, y tenemos g definida como 0 si es negativa y 1 si es positiva. Entonces, ahí, por ejemplo, es evidente que si nosotros definimos y igual a la transformada de x a través de g, va a ser una variable aleatoria discreta, porque va a tomar valores 0, 1. Entonces, ahí hay un ejemplo en que algo continuo lo transforma en algo discreto, un ejemplo más sencillo. Entonces, puede tener dos resultados posibles, que y sea igual a 1 o que y sea igual a 0. Entonces, ¿cómo se va a calcular? La probabilidad de que y sea igual a 1 es equivalente a la probabilidad de que x sea mayor o igual que 0, y nosotros, como es normal, la podemos calcular, ¿no? Es la integral evaluada en los intervalos respectivos de 0 a más infinito de la función densidad, y eso me da un medio, ¿cierto? Porque esta es como la mitad de la normal, porque acuérdense que la integral completa tiene que dar 1, entonces la mitad va a ser un medio. Y la probabilidad de que sea 0, bueno, va a ser el caso contrario de que sea mayor o igual que 0. Entonces, 1 menos la probabilidad del anterior, y también es un medio. Resulta algo que es bastante razonable haciendo ese análisis de que la normal, la integral completa vale 0. O sea, perdón, la integral completa vale 1. Entonces, la integral de la mitad es un medio, la integral de la otra mitad también va a ser un medio. Bueno, aquí hay más ejemplos. A ver, ¿cuál podemos trabajar? Ya, veamos este. Sabe que una variable aleatoria normal y sea g definida como... Ah, no, pero este es el mismo ejemplo que antes. Bueno, ya, esta. Sea x, una función de densidad definida como esto, una uniforme en 0, 1, y la transformada va a ser la siguiente. Va a ser 3x medios si x está en este intervalo, un medio si x está en este intervalo, y 3x menos 2 menos un medio si está en este otro intervalo. Observamos que g es creciente, bueno, eso se puede ver, son puras rectas, y continua, ya, eso también si lo dice aquí es porque lo es, pero seguramente estos intervalos cuando x tiende a un tercio por los dos lados va a dar un medio, así que, claro, porque esto se va a ser x por un tercio, 3 por un tercio va a ser 1, un medio, y bueno, si es un tercio también va a ser, sí, va a ser continua. Entonces la variable aleatoria y, definida a través de la transformación de x a través de g, va a estar definida como la probabilidad de y igual un medio, es decir, que ocurra esto, va a ser igual a la probabilidad de que x esté en este intervalo. Es decir, la integral de un tercio a dos tercios de la función densidad. La función densidad es simplemente una indicatriz.
y la indicatriz, bueno, ahí va a ser la integral que les salga, no hay problema. Claro, porque un tercio y dos tercios está entre la integral, está en la indicatriz de 0,1, así que esto como que se va. Va a ser simplemente la integral de dx y va a ser dos tercios menos un tercio que un tercio. Bien, entonces esos son los calculitos sencillos que hay que hacer con respecto a las transformadas. Bueno, les doy como pega ver esta, que es la definición a través de la normal. Esta es la normal estándar, ¿ya? Esa es la normal estándar, la normal 0,1. Así que para que lo tengan anotado. Tienen varios nombres, la normal estándar, la normal, no recuerdo, tiene otro nombre más. Pero la normal 0,1 es la famosa normal estándar, si han visto ese nombre en alguna parte. Entonces, se define la transformación x cuadrada y nos piden calcular justamente la probabilidad de que y sea menor o igual que y. Entonces nosotros ahí hacemos los enroques, x cuadrada menor o igual que y, transformando la x, calculo las raíces del valor absoluto y simplemente esto me da de acá. Creo que también hicimos nosotros un ejercicio así. No recuerdo, en alguna oportunidad hicimos algún ejercicio de ese estilo. Bueno, también ustedes pueden derivar y encontrar las funciones, la densidad de probabilidad. Bueno, y esta función justamente es una que se llama chi cuadrado con un grado de libertad. También es una variable aleatoria conocida, eh, la chi cuadrado. Hay varias aleatorias, con la T de Student también es una variable aleatoria continua que se deriva de todas estas normales. Fíjense, entonces podemos decir que la variable aleatoria chi cuadrado se deriva a partir de una transformación de la normal. Entonces, esa es la gracia. A través de estas transformaciones, nosotros podemos sacar más variables aleatorias. Y justamente variable aleatoria absolutamente continua. Bueno, entonces la ley de esta transformación se calcula usando las reglas de la famosa preimagen, ¿cierto? Porque tenemos que siempre devolvernos. Entonces, sea x una variable aleatoria discreta o continua definida en un espacio de probabilidad y sea i igual g de x definida en el sentido que habíamos discutido en las láminas anteriores. Entonces la ley, la probabilidad de un elemento va a ser la probabilidad de x a través de su preimagen, ¿sí? A través de su preimagen. Es decir, de todos los elementos tales que x está en B, ¿sí? Así, esos son todos los, digamos, la preimagen de un conjunto son todas las imágenes tales que su imagen está en B. Entonces, a eso se refiere este tipo de cosas. Entonces, en particular, la distribución de I se calcula como esta probabilidad de este intervalo si se tiene este conjunto. Entonces, va a ser una definición más. Esto no se ocupa mucho. O sea, esto se entiende, creo yo, más cuando uno hace ejercicio. Bueno, y aquí está la famosa, si G es monótona, entonces sea X una variable aleatoria absolutamente continua, con cierta distribución y cierta densidad, tal que tenga un intervalo donde vale 1. No necesariamente este intervalo esté acotado, pero un intervalo donde 1. Digamos que se acumula en este intervalo I. Sea G una función continua que va de este intervalo I a R, estrictamente creciente o decreciente, derivable en I, tal que la derivada G' no se anula en I, es decir, cosa que se porta bien, digamos. Entonces, la función densidad se puede calcular a través de la función densidad de X evaluada en la preimagen de Y por la derivada de G evaluada en la preimagen de Y en valor absoluto eh, el, por la indicatriz de la imagen de Y, en Y. Ya, esto parece chino, parece chino. A priori, verlo aquí es como, bueno, ¿dónde se ocupará esto? Y se visualiza mejor en ejercicios, pero básicamente lo que te hace es te da una fórmula directa para calcular la función densidad y cuál es la pega, calcular estas cosas por separado. Igual como lo hice yo en el video de vectores aleatorios donde usábamos el jacobiano y todo ese tipo de cosas, es más simple que eso, porque la fórmula del jacobiano también tiene hartas cosas con preimagen y ese estilo de cosas y cambios de variables. Aquí es básicamente la misma idea,
Es decir, tengo que derivar, tengo que sacar valores absolutos, tengo que evaluar en preimágenes, hacer algunos despejes, ¿cierto? Pero después tengo que evaluar y calcular por separado, hacer la división y chao, no hacer ningún otro problema. ¿Sí? Bueno, aquí hay un par de ejemplos, le digo que se lo mejor se lo revisen ustedes, ahí se puede visualizar, aquí calcula preimágenes, derivadas, más bien inversas, básicamente, inversas, estas derivadas, esta conjunto imagen, los calcula todo por separado y después lo pega así como un rompecabezas en la fórmula que les mencioné antes, ¿cierto? Esto no era preimagen, nadie me corrigió, esto es inversa, no es preimagen, porque el I no es un conjunto. Bien. La esperanza, entonces, de esta transformación, sea X una aleatoria continua, con densidad de probabilidad F, los aspectos técnicos del dominio, tal que se acumule ahí. Entonces, la esperanza de esta transformación de X va a ser simplemente G de X, F de X. Es decir, ya antiguamente yo tenía la esperanza de X igual a la integral de X por la densidad, ahora voy a tener la esperanza de G de X que va a ser la integral de g de x por la función densidad. ¿Sí? Uy, ahí sí. Obviamente siempre y cuando esta integral converja. Bueno, como en el caso discreto, se va a seguir manteniendo estas igualdades. La varianza también, no va a haber problema. Y fíjense, la función generadora, entonces ahora la podemos definir como la esperanza de una transformación de x. ¿Por qué? Porque la función densidad, que era la que teníamos, no sé dónde estaba, acá está, era la integral de e a la tx. Entonces, si ustedes quieren definir, no sé, po, eh, g de x igual a e a la tx, entonces simplemente les va a resultar que la, la función generadora va a ser simplemente la esperanza de mi g de x, que era e a la tx. Es decir, la integral de e a la tx por la función densidad de x. Bueno, las propiedades de la esperanza y la varianza aleatoria son básicamente las mismas que en la forma discreta, no cambia eso al respecto. Eh, la probabilidad va a ser mayor o igual que cero, va a ser uno, entonces la esperanza es positiva. Si la probabilidad es un intervalo uno, entonces la esperanza pertenece a ese intervalo, ¿cierto? La esperanza de la ponderación es igual a la ponderación de la esperanza. La esperanza de la traslación es igual a la traslación de la esperanza. Y el valor absoluto de la esperanza es menor o igual que el módulo de esperanza igual a la esperanza al módulo, si quieren verlo. De esa forma se cumplen esas tres cosas. Em, Bueno, la suma de variables aleatorias absolutamente continuas no son necesariamente absolutamente continuas, pero sin embargo la esperanza se tiene, como en el caso discreto, y la esperanza de variable aleatoria de xy va a ser igual a simplemente la esperanza de x por la esperanza de. Y no requiere ninguna hipótesis sobre independencia. Bueno, y también las propiedades de la varianza se mantienen relativamente de la misma manera. Si X es una variable aleatoria absolutamente continua con esperanza finita, entonces la varianza también puede ser finita o infinita. Eso puede ocurrir. Puede ocurrir que con esperanza finita te dé varianza infinita. Las cosas están muy dispersas. La varianza de la ponderación es igual al cuadrado, al factor al cuadrado por la esperanza. Hay que ponderar por el a al cuadrado. La varianza de la traslación es lo mismo que la varianza de la variable aleatoria normal. Esta cosa se come este elemento y es por la resta. ¿Ah? Es por eso. Y si ocurre esta cosa de que la esperanza del x cuadrada es finita, entonces tenemos una segunda fórmula para la varianza que también es súper útil, que les puede ayudar a calcular si es que no quieren calcular integrales o rendas, pueden calcular estas integrales también de la esperanza de x al cuadrado, es decir, la integral de x cuadrada por la densidad menos el cuadrado de la integral de x por la densidad. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Fuimos súper, súper flash.
Claro como el agua. Ya, qué bueno, qué bueno. Si se entendió, muy bien, muy bien. Bien, entonces voy a dejar de grabar porque hasta aquí llegan los que están viendo de manera sincrónica, asincrónica.